Doctor Ojeda está en Buen Vivir. Doctor Ojeda es para ti. Doctor Ojeda está en Buen Vivir en radio. ¿Queda alguna duda? Aquí comienza el Late Show que estabas esperando, con el doctor más carismático de Chile. Buen Vivir, con el doctor Mario Ojeda. Doctor Ojeda, amigo de la gente, siempre conectado, un hombre elocuente, te invita a su programa a charlar con sus amigos. Hablan buenos temas del humano, lo divino. En la radio oficial de la fanaticada mundial. Sintoniza Radio Hoy. Buen Vivir es para ti. Doctor Ojeda está en Buen Vivir en radio. Doctor Mario Ojeda, Buen Vivir es Mario Ojeda. Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y canal 131 de Zapping TV, conectados con todos nuestros amigos a través de la web, a través de todo el mundo, y en Chile, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Un saludo especial en el día de hoy, 30 de junio, a nuestros amigos los bomberos. Los recibíamos, ¿no es cierto?, con esa hermosa canción de Sexual Democracia, que aprovechamos de saludar también a su líder Miguel Barriga, que lo tuvimos hace algunas semanas acá en el programa. Y bueno, los bomberos, obviamente, noble profesión, ¿no es cierto?, tan sacrificada, y aprovecho de enviar un saludo especial a nuestro amigo enfermero de Red Salud y también bombero Jorge Urra, que nos acompaña diariamente en el quehacer en nuestro centro Red Salud San Miguel. Así que un abrazo cariñoso para él y para todos los bomberos de Chile. Y bueno, partimos nuestro programa esta noche con nuestro invitado estrella ya de la casa, nuestro asesor oficial COVID, ¿cierto?, que siempre nos mantiene informados, ¿no es cierto?, siempre nos mantiene actualizados en relación a la pandemia. Me refiero al doctor Gonzalo Alvear, destacado broncopulmonar, staff de Clínica Bupa y Red Integra Médica, y también, ¿no es cierto?, de los centros Red Salud. Gonzalito, un agrado nuevamente tenerte en el programa. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación del programa. Buenas noches y gracias a ti, Mario, por invitarme a conversar este tema tan interesante. Sí, la verdad es que esta noche vamos a hablar de algo muy en boga, ¿no es cierto? Algo que está muy en la palestra, muy en la discusión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta nueva cepa, ¿no es cierto? Sabemos por informaciones, ¿no es cierto?, que hemos leído de la prensa, ¿no es cierto?, y algunas publicaciones, que la Organización Mundial de la Salud básicamente ha definido algunas variantes, ¿no es cierto?, estas cepas de coronavirus que, por así decirlo, tienen un estigma de preocupantes, ¿no es cierto? Sabemos de la cepa alfa, ¿no es cierto?, que es la cepa británica, la cepa beta, que es la sudafricana, la gama, ¿no es cierto?, que es la brasilera, y hoy por hoy la que nos preocupa, y no, la verdad es que ha sido motivo de portadas, ¿no es cierto?, y de discusiones y de información diaria, la famosa variante Delta, ¿no es cierto?, esta variante de la India. ¿Por qué es tan preocupante, Gonzalo? ¿Qué pasa con esta cepa que la verdad es que da tanto que hablar y que está llegando, que hace una semana tuvimos, ¿no es cierto?, la información y la noticia de que llega el primer caso a Chile y ya aparentemente habrían 2 casos más, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan preocupante esto? O sea, me parece que la preocupación está dada por la gran transmisibilidad que aparentemente tiene esta variante comparada con las anteriores. Y bueno, y con la cepa original. De hecho, se dice que en Inglaterra, ¿no es cierto?, ya está dominando esta cepa, y en Estados Unidos también creo que hay un 25% de todos los casos aislados que ya son de esta cepa Delta. Por lo tanto, aparentemente una cepa que ha aumentado, o sea, con gran facilidad de transmisión, y que posiblemente se piensa que va a ser la dominante y que
de aquí un tiempo más va a ser la que va a estar aislándose ¿cómo se llama? En la mayoría de los casos. Entonces la preocupación se da principalmente, me parece a mí, por la alta transmisibilidad que tiene esta cepa comparada con las anteriores. Pero esto aparte de ser más transmisible, ¿no es cierto?, ¿la hace realmente más peligrosa? ¿O simplemente es un tema de que la preocupación se fija fundamentalmente en que los casos van a aumentar, pero no necesariamente la gravedad de la enfermedad? Mira, no hay datos concretos todavía si es más peligrosa o si provoca mayor mortalidad de esta cepa en particular. Se sabe, ¿no es cierto?, lo que se ha estudiado, de que aparentemente tiene algunos mecanismos que podrían aumentar la posibilidad de que esta cepa evada el sistema inmune, o sea, que quiere decir que nuestra defensa sean menos eficaces para controlar el virus y por lo tanto teóricamente podría ser más severa. Pero como te digo, no hay datos reales, estos son datos del laboratorio, y de hecho hay un estudio japonés, ¿no es cierto?, que ellos crearon lo que se llama un pseudovirus con estas variantes que se conocen de la cepa Delta, y por lo menos en este pseudovirus, ¿no es cierto?, no se encontró que dieran una enfermedad más severa en animales, pero no se sabe todavía bien qué va a pasar en los humanos. Por ejemplo, recién se está sabiendo que aparentemente la cepa alfa, ¿no es cierto?, como tú bien dijiste, la británica, aparentemente está produciendo mayor mortalidad y mayor severidad, pero recién se está sabiendo ahora, ¿no es cierto?, ya llevamos varios meses, más de 6 meses, 7 meses, que esta cepa ya está en circulación. Entonces, si va a ser más severa o si va a ser más mortal, todavía no se sabe. Pero claro, sí, es muy precoz, ¿no es cierto? Es muy pronto para realmente plantear eso. Claro, pero sí la preocupación es por la aparente alta transmisibilidad que tiene. Claro, por ahí se dice incluso que esta nueva variante o esta nueva cepa sería, por ejemplo, capaz de transmitirse en espacios cerrados, aún no estando, ¿no es cierto?, la persona cerca. O sea, por ejemplo, ponían el caso ahí de una persona que entra a un ascensor, ¿no es cierto?, y la persona se baja y entra otro y obviamente el virus queda ahí más tiempo, ¿no es cierto?, y se podrían infectar mayor cantidad de personas. ¿Es como tan así eso o sea, yo no tanto? No he leído ningún dato de laboratorio que eso se haya comprobado, realmente. Yo no sé de dónde sacan esa información. O sea, al menos oficialmente o que yo haya leído no hay ningún dato. Ya. También leí por ahí que era capaz de infectarse incluso estando con mascarilla, lo cual también me parece que desde el punto de vista teórico es como bien poco probable. Claro, incluso yo escuché por ahí a alguien que dijo que en realidad para esta cepa incluso se recomendaba usar incluso la mascarilla quirúrgica, pero doble, digamos, que en realidad la mascarilla simple no tendría el efecto que tendrían con respecto a las otras variantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente se tendría que recomendar, pero por otro lado tampoco hay ninguna recomendación a nivel digamos, del ministerio, ¿no es cierto?, en relación a que tenga que cambiar la forma de protección, ¿no es cierto?, los elementos de protección facial que sean distintos. ¿Tú has escuchado algo de eso? No, he escuchado lo mismo que tú, que como que se recomendaría, pero algún dato real, ¿no es cierto?, que hasta donde yo sé no se ha publicado en ninguna parte. Ahora no, yo no sé, desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto?, por qué este virus, o sea, el uso de la mascarilla es justamente para que el virus no pase, ¿no es cierto?, y no tenga contacto con nuestra mucosa oral ni respiratoria. Entonces, que el virus sea más transmisible no quiere decir que el virus se vaya a tener mayor facilidad de atravesar la mascarilla. Entonces, no tengo mucha claridad de por qué habría que cambiar el tipo de mascarilla, no tengo mucha claridad. Ahora, hay
toda una polémica en relación a este caso que llegó, ¿no es cierto? Que esta señora que llega de Estados Unidos, ¿no es cierto? Llega, se le hace un primer examen, una PCR, sale negativa. Ella venía con PCR negativa, llega a Chile, se le hace nuevamente la PCR, sale negativa. Entiendo que se le vuelve a hacer, ¿no es cierto?, una PCR a los 7 días, ¿no es cierto?, por el protocolo. Realmente es para las personas que vienen de otro país, se hace un nuevo control, vuelve a salir negativa. Por alguna razón que no me queda muy claro, le hacen un antígeno. Y eso lo conversamos en algún programa, obviamente, el test de antígeno se hacen en las personas que están sintomáticas, ¿no es cierto?, que en el fondo tienen algún síntoma relacionado con el COVID. No se explica muy bien, pero por alguna razón le terminan haciendo el test de antígeno y el test de antígeno sale positivo, por lo tanto le vuelven a hacer una tercera PCR y esa tercera PCR aparentemente es la que sale positiva y le hacen un estudio, digamos, del tipo de variante y ahí aparecería esta variante Delta. ¿Por qué eso de como que después de 3 o 2 PCR, ¿no es cierto?, recién como que se puede detectar esto? ¿Esto tiene que ver con la variante o tiene que ver con el método fundamentalmente? O sea, yo creo que puede ser, yo creo que pueden haber dos respuestas a eso. Por la variante no, porque al revés sería, si la variante es más transmisible, ¿no es cierto?, sería, entre comillas, más fácil de detectar por la PCR, teóricamente. Pero quizá, claro, el problema puede ser la toma de muestra, ¿no es cierto?, que se hizo mal, pero difícil que dos tomas de muestra hayan sido mal, ¿no es cierto? Y la otra, la que yo creo, ¿no es cierto?, es que me parece que perfectamente se puede haber infectado acá en Chile. Porque aparentemente, ¿no es cierto?, tampoco siguió... Que ese es el punto. Claro. ¿Cómo se llama? Los lineamientos que le dejó el ministerio para que la señora se hiciera, no sé, tuviera la casa. Claro, un confinamiento muy definido, ¿no es cierto? Claro, se hizo un protocolo bien como irregular, digamos. Ad hoc, claro. Aparentemente pasó pasó como una suerte de un permiso especial, ¿no es cierto? Y fue a un funeral, la verdad es que quedó como bien, digamos, se saltó lo que realmente es el protocolo estructural, básico, ¿no es cierto?, y estandarizado para los pacientes que llegan desde otro país. Esto fue una cosa bien ambigua, digamos, bien irregular. Y por otro lado, claro, la familia obviamente está reclamando ahora que a lo mejor no tiene, digamos, y nunca tuvo esta variante. Entonces hay como una cosa bien extraña en todo esto y bueno, y ha sido una cosa súper mediática. No está como muy clara, digamos, la cronología y la cosa en ese sentido. Sí, pero tal como dices tú, no está muy claro y esta cosa que tenga 2 PCR negativas primero, después le hacen el test de antígeno, que hasta donde yo sé lo hacen por protocolo a la gente que llega de afuera, pero después, claro, de varios días, entonces como que uno le queda bastante poco claro si venía de afuera, ¿no es cierto?, con infectada o si se infectó acá adentro. A mí me queda la duda. Pero esta cosa de que claro... Claro, porque además ella sale con una PCR negativa desde Estados Unidos, entonces como raro. O sea, sale con una PCR negativa 72 horas antes, llega acá con una PCR negativa, después le hacen otra negativa, creo, después el test de antígeno. Entonces, es como extraño, no hay claridad mucho en la información. Ahora, esto que tú decías que están reclamando de que quizás no sea la cepa delta, yo creo que eso es difícil, no creo, porque no se confunde una cepa con otra, no creo que no sea. ¿Sabes cuál es el argumento? El argumento que dan ellos, en el fondo, yo he escuchado hoy día una entrevista que le hacían a un abogado que es justamente familiar de esta señora, y que él decía que, bueno, él justamente le tocó ir a buscarla al aeropuerto y después la traslada, ¿no es cierto?, y la lleva a su lugar donde supuestamente iba a estar confinada, ¿no es cierto?, y la verdad es que le hicieron PCR a todas las personas con las cuales en teoría, ¿no es cierto?, en teoría compartió o estuvo, y ninguna de las personas salió contagiada. Entonces... se supone que esta variante, entre comillas, es como súper contagiosa y sin embargo, con todas las personas con las cuales compartió, nadie está enfermo, nadie está contagiado. Entonces, igual es como raro. Ahora, yo no sé si esas personas que tuvieron el COVID antes,
Porque si yo he tenido, ¿no es cierto?, la infección antes, la probabilidad de que me vuelva a contagiar, aunque sea con esta variante, baja mucho. Entonces, quizás lo tuvieron, no sabe. Yo creo que no tenemos toda la información. Pero esa cosa que Sí, tú dices llama mucho la atención, que supone que esta variante es ultra contagiosa y aparentemente esta señora no se lo ha pegado a nadie, po. Claro, eso es como bueno, por eso te digo, toda esta cosa está bien ahí, digamos, en discusión y ha sido motivo ahí de controversia. Claro, como es el primer caso, el denominado caso cero, claro, se ha dado toda esta situación, digamos, de discusión y de efecto mediático importante. Hay otro caso, además, que dicen que un chico de 17 años que vendría digamos, de Europa, que también llegó también aparentemente habría salido positivo para la variante Delta. Y hoy día leía también por ahí que hay hasta una guagua, incluso un chico, un bebé de como de 7 meses, no sé cómo, ¿no es cierto?, si los padres estarán contagiados, no hay mayor información, pero aparentemente serían como 3 casos. Pero como todo es bien como extraño esto. Sí. Pero ¿cómo ves tú eso en relación a la suerte, digamos, de multiplicación que pudiera ser en relación a esta variante y la cantidad de casos? Porque nosotros vemos ahora que los últimos 2 o 3 días los casos han disminuido, pero esto un poco a lo que se prevé, ¿no es cierto?, probablemente vaya a aumentar, ¿o no? O sea, lo que pasa es que no sabemos de esta variante de cuánto tiempo está acá en Chile. No sabemos si partió con esta señora o si ya estaba de antes. Ahora, si esta variante realmente es tan contagiosa como está pasando, ¿no es cierto?, en países de Europa, claro, tendríamos que esperar un aumento nuevamente de los casos en los próximos días, las próximas semanas. Pero si no es tal, claro, deberíamos seguir bajando los casos. Ahora, mi opinión es que independientemente de este caso, de esta nueva cepa, yo creo que los casos igual van a subir. Estamos recién hay, no sé, 1.300.000, 1,5 millones de enfermos infectados en total en Chile, y el virus no se va a ir, entonces tarde o temprano vamos a infectarnos. Porque recordemos que la vacuna, la Sinovac que nos ponemos no previene la infección. La previene en 60%. Entonces, la posibilidad de que nos infectemos estando vacunados igual sigue siendo alta. Entonces, mi opinión es que, mi visión es que probablemente los casos van a aumentar sí o sí en otra ola, ¿no es cierto?, independientemente de la vacuna Delta. O sea, perdón, de la cepa Delta. Si la cepa Delta, como repito, llega a ser tan contagiosa, claro, ese aumento va a ser mucho más rápido. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a dar el WhatsApp para que nuestros amigos conectados puedan hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿no es cierto?, al doctor Gonzalo Alvear. El más 569-6355-0152, más 569-6355-0152. Y en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la inmunización, porque parece ser que esta variante, ¿no es cierto?, tiene, digamos, sobre algunas vacunas algún efecto un poco mayor en términos de que permitiría o no permitiría, ¿no es cierto?, una inmunización un poco más prolongada. ¿Qué sabes tú un poquito en relación a la inmunización y el virus Delta? ¿Hay algo ahí como que uno pueda diferenciar? O sea, hay algunos datos que han salido de la Pfizer, ¿no es cierto?, de que la Pfizer aparentemente protege bastante menos contra la ¿cómo se llama?, la Delta, creo un 60%, 60 y tanto por ciento. Y salió no sé si lo escuchaste, el portavoz, no sé cómo decirlo, chino del laboratorio Sinovac, diciendo que la Sinovac efectivamente protegía ¿no es cierto?, contra la nueva variante, cosa que no dijo ¿cómo se llama?, la portavoz, ¿no es cierto?, como de la CDC, ¿no es cierto?, China, que es como el ISP, por llamarlo así de una manera, chino, que dijo que la Sinovac no protegía. Ahora, no hay ningún dato publicado, entonces no sabemos efectivamente qué pasa con la Sinovac,
como digo, lo que se sabe con la Pfizer, que ya estoy en unos datos publicados, de que la Pfizer efectivamente protege, pero bastante menos con respecto a la alfa y con respecto a la cepa original. Claro, y por otro lado, parece ser que la Sinovac no tiene tampoco, por lo menos de todas las vacunas existentes, parece ser que, si bien es cierto nosotros, que es la que hemos recibido, ¿no es cierto?, la mayoría de nosotros como personal o profesionales de la salud, ¿no es cierto?, la inmunización con la vacuna Sinovac, pero parece ser que la que menos protección tiene en el tiempo, y por lo tanto obviamente se plantea las posibilidades de una tercera dosis, que obviamente todavía está en un poco de discusión eso, pero parece ser que para allá va esto, ¿no? O sea, lo que pasa es en la práctica no sabemos cuánto tiempo nos protege la Sinovac, ni tampoco sabemos cuánto tiempo nos protege las otras, ni la Pfizer, ni la Astra, ni ninguna. Ahora, en teoría, ¿no es cierto? En teoría, la Sinovac debiera proteger mucho más tiempo, ¿ya?, que la Pfizer, por ejemplo. Porque acuérdate, claro, por el mecanismo de acción, digamos. Exactamente, porque la Sinovac te protege contra el virus completo. Entonces, sí, teóricamente tiene mucho más formamos anticuerpos contra muchas más partes del virus que deberían demorarse más en disminuir. Pero como te digo, datos oficiales, datos que de estudio no hay nada. O sea, recuerda que todavía no llevamos ni siquiera un año vacunando a la gente, claro. Entonces difícil saber cuánto tiempo nos vamos a proteger. Ahora, hay un semi-estudio, o sea, no, hay un estudio, si tú lo leíste en la Católica, que todavía no están los datos, que aparentemente van a estar los datos la próxima semana o la segunda semana de julio, pero el rector de la Católica dijo que la Sinovac efectivamente tenía una protección bastante importante a los 6 meses, pero no dijo ni cuánto, ni dijo si todavía hay una protección efectiva. Entonces, claro, pero hay un trabajo que no sé si tú lo viste que tiene relación con nuestro patrón o referente en términos de inmunización, que es Israel, ¿no es cierto? Que Israel obviamente hizo una campaña maravillosa en términos de inmunización, prácticamente casi inmunizando a toda la población, y sin embargo obviamente que ellos tienen esta variante Delta, y sin embargo la preocupación de ellos obviamente que los casos comiencen a aumentar, y por lo tanto también sería necesario revacunar a la población, ¿no es cierto?, o colocar de alguna manera, porque piensan que definitivamente esta cuestión tampoco les va a proteger por todo el tiempo que realmente ocurre con las vacunas en forma habitual o en forma convencional. Entonces, está como todo ahí medio en la nebulosa, porque no, como tú muy bien dices, no hay mayores estudios al respecto. Claro, lo que pasa es que los coronavirus en general, ¿no es cierto?, incluyendo a como cualquier coronavirus, ¿no es cierto?, como tú sabes, los coronavirus son parte importante causante de resfríos comunes y corrientes, ¿no es cierto?, los coronavirus habituales. Cada vez que se ha intentado hacer una vacuna contra los coronavirus, no resultan porque no duran más de 4 o 5 meses los coronavirus normales. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, esperar que una vacuna contra estos nuevos coronavirus sea más larga es difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de que las nuevas tecnologías con el ARN son tecnologías nuevas, pero teóricamente protegen menos, ¿ya? Ahora, en cuanto a si necesitamos una tercera dosis para protegernos contra la Delta, yo no sé cuál es dónde está la teoría de eso, o la racionalidad de eso. ¿Ya? No entiendo por qué una tercera dosis con una misma vacuna que es menos efectiva, porque el virus mutó, nos va a proteger de esta nueva variante. No me queda muy claro en la teoría cómo funcionaría. Claro. ¿Ya? Recordemos también que esta nueva variante... Claro, porque uno ve que en el tiempo... Sí, uno ve que, yo te iba a decir que una vez que en el tiempo muchas veces las inmunizaciones que se hacen año a año, muchas veces van cambiando, ¿no es cierto? Porque las cepas van cambiando muchas veces, el virus es distinto, entonces la inmunización que tú recibes este año probablemente no es la misma que vas a recibir el próximo año, ¿no es cierto? Porque se van adaptando un poco a la mutación claro, entonces bajo ese concepto tú tienes razón, o sea, no tendría mucho sentido colocar la misma dosis, algo que no te está sirviendo en términos prolongados, digamos.
Yo, lo que veo yo, no tiene mucho sentido poner una tercera dosis pensando en protegernos del virus Delta. O sea, quizás sí pensando en protegernos de la otra cepa o del virus original porque nuestra inmunidad bajó. Pero tampoco lo sabemos. Entonces, tal como tú dices, la tercera dosis se está, ¿cómo se llama?, discutiendo en todo el mundo, pero nadie tiene nadie tiene la respuesta porque simplemente no hay estudios. Ese es el problema, que hay un solo estudio sobre tercera dosis, ¿no es cierto? Pero es un estudio que todavía no está publicado, ni siquiera está revisado por pares. Es un estudio que todavía no siquiera está impreso, nada. Entonces no se puede sacar muchas conclusiones de ese estudio. Ahora, lo otro que te quería decir que no, tenemos que recordar también que todas estas cepas nuevas, incluyendo la Delta, no solamente tienen mutaciones en la proteína espiga, ¿no es cierto?, que es donde va dirigida principalmente las vacunas, sino que también tienen mutación en otro sector del gen, que principalmente estas vacunas con ARN no lo protegen. Entonces, con mayor razón, estamos hablando de la parte teórica solamente, como repito, no hay datos, es muy probable que quizás la Sinovac nos proteja más que las nuevas. Pero es teórico, solo teórico. Claro. Oye, y digamos, todas las PCR se les hace, digamos, esta etapificación o esta tipificación de variante, ¿no es cierto?, hoy en día. O sea, si uno hace un examen PCR, ¿necesariamente tiene que saber qué tipo de variante es? No. ¿O eso es, No, no sé, en algunos casos? Creo que al azar, que es como la tuberculosis, ¿no es cierto? Tú sabes que la vaciloscopía, cuando Sí. uno hace estudio de desgarro en un paciente con tuberculosis, a algunos se le estudia genéticamente para saber qué tipo son, pero creo que no, o sea, no, de hecho, no creo, no se lo hace a todos. Me imagino, porque yo pensaba que, claro, porque eso es súper caro, o sea, es carísimo hacer a un estudio poblacional masivo, ¿no es cierto?, hacerles todo, tipificación, ¿no es cierto?, de qué variante es. Me parecería que no hay presupuesto en ninguna nación como para hacerlo, digamos. Ahora, o sea, yo me imagino, no tengo ninguna información, me imagino que todas las PCRs que vienen de afuera positivas, de los pacientes, de la gente que viene de afuera viajando, yo creo que a todas esas deberían hacerle. No sé si lo están haciendo. Ahora, a nivel poblacional, yo me parece que no, que lo hacen al azar. No creo que le están haciendo a todos. Claro, yo creo que ahora están un poquito más estrictos a nivel de control de fronteras, porque tú sabes que esta cosa inicialmente cuando estaban entre abierto y cerrada la frontera, tú sabes que la determinación de PCR era al azar en los pasajeros, digamos. No todos los pasajeros que llegaban se les hacía examen. Era como la maletita, ¿no es cierto? Que bueno, ahora pasan las maletas todas pero antiguamente tú te debes acordar, algunos pasaban la maleta por la cosa y otros no, definitivamente pase por el lado, digamos. Era como al azar y el que le toca, ¿no es cierto? Pero hoy en día, claro, parece ser que esta cosa está bastante más estricta y probablemente, claro, en esos casos se podrá hacer un estudio un poquito más estricto. Bueno, vamos a hacer una... Dime antes de cortar. Antes que se me dé la idea. Sí. Ahora, también tenemos que pensar todos los transportistas, los camioneros que viajan yo no sé si a ellos le hacen a todos PCR cada vez que salen y entran, no lo sé. Mira, ahora yo la información que tengo es que ahora sí, digamos, en las aduanas, en los extremos, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con viajes por tierra, camiones, etcétera, a través de los pasos fronterizos, sí, lo que se está haciendo un control más estricto, pero esto es de ahora, digamos, o sea, estamos hablando de 2 o 3 meses atrás, probablemente esto no era, ni siquiera al azar, la gente pasaba nomás, nada más. Bueno, vamos a ir a hacer un corte, vamos a ir a una pausa y volvemos en un momento con el doctor Gonzalo Alvear. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Zapping TV, canal 131. Nuestro WhatsApp es el +569 63550152 +569 63550152. Bueno, esta noche estamos con el doctor Gonzalo Alvear dando una puesta al día de la infección por coronavirus y conversando fundamentalmente de esta nueva
cepa, ¿no es cierto?, que ha dado mucho que hablar, que es la cepa o la variante Delta. La verdad es que esto parece ser que no es como cuento de nunca acabar, Gonzalo, ¿no es cierto? Esto la verdad es que tiene para rato. Cuando pensamos que esto se está calmando, que se está tranquilizando, bueno, aparecen, ¿no?, estas nuevas variantes y aparece esto que obviamente seguramente va a empezar a aumentar la cantidad de casos y probablemente vamos a pasar, si no todo el año, ¿cierto?, parte de lo que queda en este tema. ¿Qué esperas tú de esto? ¿Cuál es tu impresión de las cosas, además, cómo se han manejado? Porque, por un lado, ¿no es cierto?, esto está pensado en que, claro, está aumentando esta cantidad de contagios, por así decirlo, con esta variante, pero sin embargo uno empieza a ver que hay una apertura, digamos, de todas las comunas y estas fatigas pandémicas, que la verdad que significa que, ¿no es cierto?, que la gente, aunque no ha completado, ¿no es cierto?, la cantidad de casos necesarios para abrir, sin embargo, se abren las comunas y prácticamente uno ve hoy en día que la región metropolitana está casi toda abierta. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué me parece que esté todo abierta o qué me parece a ver, yo tengo una opinión muy, muy, ¿no es cierto?, obviamente personal. Yo creo que, o sea, el objetivo siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, pero se olvida, ¿no es cierto? El objetivo de las cuarentenas es evitar que se colapse el sistema sanitario. Ese es el objetivo, claro, de la cuarentena. O sea, ¿por qué? Porque a su vez la cuarentena, si dejamos ese aspecto de lado, la cuarentena lo que hace que retrasar, ¿no es cierto?, en mi opinión, retrasar el término de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando la pandemia va a terminar, ¿no es cierto? Va a terminar cuando estemos todos infectados o cuando esté la gran mayoría de la gente con inmunidad, con inmunidad para provocar esta famosa inmunidad de rebaño. Entonces, mientras más estamos encerrados y mientras ya menos gente se vacune, lo que hacemos es prolongar, ¿no es cierto?, el periodo en que el virus se va, entre comillas, a acostumbrar a nosotros y nosotros nos vamos a acostumbrar a vivir con el virus tal como ha pasado pasó con la influenza. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si bajan los casos, ¿no es cierto?, de la UCI, si empiezan a aumentar las camas disponibles, yo creo que no tiene mucho sentido mantener las cuarentenas por las miles razones que hay, porque también uno ha pasado, ¿no es cierto?, casi todo el año en cuarentena y los casos siguen aumentando, bajan y aumentan sin relación con si hemos estado en cuarentena o no. Entonces, por eso, repito, o sea, las cuarentenas no son para controlar la pandemia, sino que son para evitar que se colapse el sistema sanitario. Sí, ese argumento a mí me parece bastante plausible, bastante lógico, y por otro lado se contrapone completamente con la opinión del Colegio Médico, que en el fondo ellos querían una suerte de blackout, ¿no es cierto?, de esto de apagón de 2 semanas, ¿no es cierto?, en que prácticamente no circulara ni una mosca por Santiago, cosa que a mí me parece tampoco que no es ninguna solución, digamos, ni con eso no, desde el punto de vista epidemiológico, no vas a lograr controlar, ¿no es cierto?, la pandemia que ya está desatada, y tampoco la gente va a estar encerrada, digamos, de esa manera, o sea, es absurdo. Por eso que yo creo que tampoco era una buena idea en ese sentido. Yo creo que esa sería una buena idea solo en caso, por ejemplo, de que esté absolutamente el 100% de las camas UCI ocupadas en todo Chile. O sea, ahí yo creo que no hay otra manera para evitar que aumente la gente y la gente se vaya a morir. Pero si no, me parece que no tiene, tal como tú dices, ningún sentido epidemiológico. Claro. Pero estuvimos como cerca, ¿sí? Estuvimos en algún minuto con una ocupación prácticamente del 99,9. Una ocupación muy, muy alta, digamos, en ese sentido, pero bueno, bajó, digamos, en ese sentido, y hoy en día, claro, hay mayor oferta de camas y todo, pero esto no se sabe realmente cómo va a seguir, digamos. O sea, yo creo, fíjate que son los ciclos nomás de la pandemia y la mutación. Pues si nosotros pensamos que estas cuatro cepas son
son las variantes que la OMS ha declarado como preocupantes, pero deben haber muchísimas más. Entonces, y quizás cuántas existen que nosotros ni siquiera la conocemos, porque tal como conversábamos antes, aquí al menos en Chile yo no he leído ningún estudio que se haya hecho de las variantes que existen en la actualidad dando vueltas. No sabemos cuál es la dominante, no sabemos si la cepa original, si la de Estados Unidos, no sé, entonces la brasilera, no sabemos. Claro, exactamente. Sí, pero bueno, la verdad es que hay que seguir funcionando, hay que seguir trabajando, hay que seguir, digamos, estudiando, ¿no es cierto? Y viendo de cómo uno puede avanzar, digamos, en ese sentido. De todas maneras, que hay que hacer alguna modificación en relación a lo que son las medidas de protección en relación a esto, o basta con lo que estamos haciendo actualmente. Me refiero al uso de la mascarilla, ¿no es cierto? El aislamiento, el distanciamiento social, el uso del alcohol gel. ¿Hay algo más que uno puede hacer? Yo creo que la verdad que no. O sea, incluso yo no sé si el distanciamiento social será tan efectivo. Lo que sí creo que es 100% efectivo, ¿no es cierto?, es el lavado de manos, ¿no es cierto?, el uso de mascarilla en lugares, ¿no es cierto?, en lugares donde haya riesgo. O sea, yo no encuentro sentido usar mascarilla en la calle si estoy solo, no tiene como mucho sentido. Claro. Pero quizá el exigirla es una manera de acostumbrarse y usarla. Pero yo creo que no podemos, o sea, no hay muchas más cosas que podamos hacer. O sea, yo creo que estos virus, ¿no es cierto?, como lo ha mostrado la historia, ¿no es cierto?, de la influenza, ¿no es cierto?, la de 1918 que mató, no sé, más gente que la Guerra Mundial. O sea, y ahí la gente igual usaba mascarilla, me imagino también se lavaba las manos. Entonces, yo como digo, o sea, la única manera de que nosotros nos salgamos victoriosos es que nuestra inmunidad funcione, no hay otra. O sea, las medidas de higiene de manos son en el fondo para disminuir la probabilidad de que nos contagiemos. Pero una vez que ya nos contagiamos, nuestra inmunidad es la que tiene que hacer el trabajo. Y ahí entran todas ¿no es cierto?, las comorbilidades, o sea, las enfermedades que tenemos la gente, los hábitos, ¿no es cierto?, la obesidad, el tabaquismo, que todo eso van influyendo en cómo respondemos a las infecciones. Claro, y el tema además preocupa, ¿no es cierto?, que es en relación a las complicaciones y a las secuelas, ¿no es cierto?, de lo que te deja el coronavirus, porque, claro, el temor a enfermarse es una cosa, ¿no es cierto?, y el tener la infección aguda también es otra cosa, pero mucha gente se está complicando, incluso se está muriendo, ¿no es cierto?, por las secuelas que tiene esta enfermedad y que no son pocas, ¿ah? La verdad es que uno empieza a revisar y empieza a mirar y hay secuelas a todo nivel, ¿no es cierto? Tú te toca mucho más que yo ver, ¿no?, obviamente, pacientes en ese sentido, pero tendrás súper claro que obviamente, y eso ya lo hemos conversado en algún momento en otro programa, y nuestros auditores también lo saben, ¿no es cierto?, que las secuelas no solamente son a nivel pulmonar, sino que a nivel de varios otros sistemas. Entonces, la verdad es que se viene una situación distinta, se viene una situación muy, muy compleja y la verdad es que todos estamos aprendiendo un poco de esto. Es como una nueva patología, por así decirlo, complicaciones del COVID. O sea, es como para Ahora, escribir un libro, ¿no? yo creo que, bueno, tal como tú dices, nos falta mucho para aprender, pero al menos lo que pudiésemos tener claro hasta el minuto, eso tal como tú dices, que son diferentes como etapas, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Una es la parte aguda, ¿cierto?, que son todos estos síntomas terribles que, como dicen, de una gripe fuerte, ¿no es cierto?, pero mucho más que una gripe fuerte en cuanto a la intensidad de los síntomas. La otra es lo que se ha llamado la etapa de post, ¿no es cierto?, COVID, ¿cierto?, que es toda esta recuperación del proceso inflamatorio que provoca la infección. Este proceso inflamatorio, este post-COVID, es una etapa muy larga, son 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses, de una recuperación muy lenta,
pero gracias a Dios, en general, al menos la experiencia mía de todos los pacientes que yo veo post-COVID, la gran mayoría se mejora prácticamente absolutamente, lento pero absoluto. Y la tercera etapa, que es la que tú dices, que es la secuela, que en general, ¿no es cierto?, la secuela, nosotros llamamos secuela a las alteraciones crónicas, las alteraciones que no pasan, ¿cierto?, que se van a quedar para Sí. siempre. Gracias a Dios, ¿no es cierto?, si el paciente no ha estado hospitalizado grave, ¿no es cierto?, intubado, ventilación mecánica, en general, al menos lo que yo he visto, la parte pulmonar, son bastante pocas, así, secuelas crónicas son bastante pocas. Sí, lo que uno ve diariamente son esta etapa post-COVID, ¿no es cierto?, que es una etapa muy, como repito, muy prolongada, muy molesta, muy sintomática, que no tiene un tratamiento específico, ¿cierto?, desde el punto de vista pulmonar, y que eso es lo que más molesta, y eso es lo que más la gente se queja. Pero como te digo, por lo menos en mi experiencia, la gran mayoría de esta etapa se mejora y se mejora prácticamente normal. Cuesta mucho, yo tengo pacientes que llevan 6 meses, 8 meses, a veces pacientes que llevan hasta un año con síntomas post-COVID, pero como te digo, gracias a Dios no quedan crónicos, no quedan como una enfermedad crónica. Son pocos los que, por lo menos los que yo veo, de que quedan con alguna enfermedad crónica pulmonar. Claro, pero hay pacientes que han hecho infartos cerebrales o que han hecho patología neurológica, ¿no es cierto? Neuropatía. Entonces, uno no sabe si realmente esos pacientes se van a recuperar en el tiempo o definitivamente van a quedar secuelados, porque Claro. créeme que un infarto o alguna cosa en el cerebro es difícil muchas veces de recuperarlo completamente y que obviamente su punto de partida es simplemente una complicación tardía del coronavirus. Entonces, es complicado, es preocupante, ¿no es cierto? Porque más allá de lo que es la cuestión del proceso agudo, lo que espera, digamos, hacia el futuro en ese sentido es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Sí. Y te estoy hablando de gente joven, digamos, no estoy hablando de gente de edad avanzada, ¿no es cierto? Parece ser incluso, no sé si tú te compartes un poco eso, que la gente mayor incluso capaz que se recupere más rápido o quede con menos complicaciones que gente joven. No sé. Claro. Lo que pasa es que creo que también lo conversamos, no estoy seguro, pero, que en la gente joven el principal problema es la hiperrespuesta inmune, ¿no es cierto? Entonces, más que la infección viral por sí misma, sino que, Sí, sino que cómo claro, reacciona el sistema defensivo frente al virus. El sistema defensivo, cuando su respuesta es muy exagerada, provoca mucho daño. Y ahí viene lo claro. que tú dices, vienen los problemas neurológicos, nuestros problemas al corazón, los problemas musculares y también los problemas pulmonares. Eh, pero claro, esa percepción que uno tiene como cuando el paciente más joven está más grave, realmente es más grave y eso tienden a tener una recuperación mucho más lenta y tienden a tener ciertas secuelas más que la gente mayor, que la gente mayor en realidad se muere por las comorbilidades, ¿no es cierto? Pero tienden Claro, a tener, claro, tal como tú dices, tienden a tener menos secuelas crónicas o una recuperación más rápida que los pacientes más jóvenes. claro. Obviamente es por el concepto de que lo que mata, en definitiva, es tu propia respuesta inmunológica, ¿no es cierto? Es tu mecanismo defensivo frente a Exactamente. una agresión, ¿no es cierto? Porque se produce todo un proceso inflamatorio y con elementos propios, ¿no es cierto? Obviamente tú vas provocando una respuesta exagerada. Y claro, mientras más avanza la edad, la respuesta inmunológica decae, ¿no es cierto? Y probablemente vas a tener un efecto mucho menor. Claro, El que, y la gente mayor, claro, lo que se echa a perder son las otras enfermedades que tienen, ¿no es cierto? La diabetes, la hipertensión, el infarto, etcétera. Y eso es lo que en fondo mata más a la gente mayor y a la gente más joven mata esta inflamación. De hecho, por eso que los niños, ¿no es cierto? El gran problema que tiene el coronavirus es este síndrome multisistémico hiperinflamatorio, ¿no el es cierto? PIMS, Famoso, claro, el PIMS, exactamente. exacto, el PIMS, Ahora, hay exactamente. que, hay que recordar, sí, para no ser tan injusto con el coronavirus, ¿no es cierto? De que todas estas respuestas hiperinmunes no son solamente provocadas por el coronavirus, ¿no es cierto? La influenza también puede provocar lo mismo y muchas Sí, claro. otras infecciones virales provocan lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, el coronavirus, ¿por qué es tan importante? por la gran transmisibilidad y la gran cantidad de casos que hay. Claro,
exactamente. Eso es un detalle no menor, ¿ah? O sea, realmente. Pero, y por otro lado, también pensaba, obviamente, en la gente joven como factor común o como factor de comorbilidad importante. No hay que olvidar la obesidad como un factor que realmente es condicionante al agravamiento, ¿no es cierto?, a la complicación de los pacientes con coronavirus. Vemos que muchos de los pacientes que se han complicado en las unidades de cuidado intensivo, que han terminado intubados, ventilados, ¿no es cierto?, y pronados, son pacientes con obesidad. Y esa es lo que en algún momento, y hemos conversado en otros programas también, esta es como la otra pandemia, digamos, la obesidad, que obviamente nos afecta no solamente en nuestro país, sino que prácticamente en todo el mundo. Y además es un factor condicionante para complicación de esta enfermedad. Claro, eso es igual que el cigarrillo, ¿no es cierto? Eso, porque tanto el cigarrillo como la obesidad son enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, el paciente obeso, ¿no es cierto?, está con una inflamación crónica, lo que se llama inflamación de bajo grado, ¿no es cierto?, de forma permanente, igual que el fumador. Entonces, frente a eso, claro, cualquier otra patología o algún daño que te provoque más respuesta inflamatoria, claro, hay que darle escoba. Claro, claro. ¿Qué prevés tú en el futuro? Esto ya es una forma en que se dice que vamos a tener que aprender a convivir prácticamente. A lo mejor no va a ser este año nomás, va a ser hasta el próximo año o qué sé yo, en un par de años. Capaz que todavía estemos con el tema. ¿Tendremos que realmente convivir con el coronavirus realmente? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, como decíamos antes, la única forma de que la pandemia pare, ¿no es cierto?, es que el virus se acostumbre a vivir con nosotros y nosotros nos acostumbremos a vivir con el virus. Y para eso el virus tiene que lograr un equilibrio, ¿no es cierto?, dentro de nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros también lograr un equilibrio inmunológico frente al virus. Y yo creo que se va a comportar de aquí a futuro igual que la influenza, ¿no es cierto?, con estas mutaciones o estas variantes que vienen en forma periódica y que de tanto en tanto, ¿no es cierto?, esta variante es tan grande que se transforma en una epidemia importante, en una pandemia y ahí aumenta toda la mortalidad de nuevo, etc. Ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a durar en este equilibrio, ¿no es cierto? Yo creo que no se sabe. Y como comentábamos antes, claro, tener en cuarentena es de un pro y un contra, ¿no es cierto? Que no nos vacunemos es muy en contra, ¿no es cierto? Entonces son varios factores que influyen para tener una respuesta, pero tal como tú dices, yo creo que falta bastante. O sea, yo no creo que sea a fin de año, sino que probablemente el próximo año pasemos un poco en la misma. Uno ve que países en Europa, Italia, ¿no es cierto?, España, Alemania, ¿no es cierto?, están en una etapa distinta y ellos están prácticamente empezando a hacer una vida normal, ¿no es cierto? Tú has visto que ya van a las playas, ¿no es cierto?, abren discotecas, hacen conciertos masivos, ¿no es cierto?, al aire libre o en lugares cerrados, ya no están usando mascarilla, ¿no es cierto? Parece ser que ya la gente se aburrió de todo esto y definitivamente ya dice que sea lo que quiera nomás. Pues, Es que yo creo que además que se aburrió, yo creo que una cosa que hemos aprendido, como comentábamos antes, que la cuarentena, ¿no es cierto?, no tiene ningún rol en parar la pandemia, ¿no es cierto?, en parar la transmisión. Sí. Y más encima, si tú estás vacunado ya, o sea, ¿qué sentido, Claro. sobre todo ellos que tienen esta vacuna que disminuye la infección, ¿no es cierto? ¿Qué sentido sigue estando encerrado? No tiene como ningún sentido, entonces creo que de ahí viene que ellos están abriendo. Bueno, ahora se están cerrando nuevamente, ¿no es cierto?, por el virus Delta que está aumentando mucho. Pero ellos se están cerrando justamente para impedir que nuevamente tengan la escoba que tuvieron con la parte sanitaria cuando empezó esta cosa del año pasado. Claro. Oye, ¿y qué opinión te merece la famosa inmunidad de rebaño? Que todo el mundo habla de la inmunidad de rebaño, que supuestamente hoy día, 30 de junio, ¿no es cierto?, realmente, según proyecciones del gobierno, ¿no es cierto?, en algún momento dijeron, no, a fines de junio, 30 de junio, ya vamos a tener la inmunidad de rebaño. Bueno, estamos a 30 de junio y
Lo que pasa es que Claro. se supone teóricamente que si más del 80% de la población está vacunada con las 2 dosis, ¿no es cierto? En teoría ese 20% que queda estaría protegido, ¿no es cierto? Porque al virus uno le da menos chance para que en el fondo tenga esa facilidad para hacer la enfermedad. Pero no estamos el 80% de la población con 2 dosis, nos falta mucho. Entonces, esta meta que se puso el gobierno era pensando, me imagino yo, que la gente se iba a vacunar como al principio, ¿no es cierto? O cuando pusieron el carnet verde, que la gente como en una semana se vacunó como loca. Pero después de nuevo bajó la tendencia a la vacuna. Pero claro, o sea, teóricamente, volvemos a hablar de la parte teórica, ¿no es cierto? Si más del 80% está vacunado, teóricamente el 20% que queda, que eso se llama inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? El 20% que no está vacunado va a estar protegido, ¿no es cierto? O más protegido. Ahora, hay que tener en cuenta también de que están no fuera los niños. Entonces, los niños no sabemos muy bien, no se sabe qué rol tienen los niños en la transmisión. No se sabe bien si son parte importante de transmitirlo a los adultos o no. Aparentemente no. Aparentemente los niños no son muy transmisores, a diferencia de otros virus, a los adultos. Pero tampoco se sabe. Entonces, hay como dijimos al principio, hay mucha cosa que no sabemos, ¿no? Hay misterio. Mucho misterio al respecto. Sí, exactamente. Bueno, vamos a empezar a despedir ya el programa. La verdad es que hemos tenido una conversación muy fluida, muy entretenida. Siempre aprendemos con el doctor Alvear. Siempre le agradecemos su buena disposición a ilustrarnos, ¿no es cierto?, a conversar y compartir sus conocimientos y su actualización, que siempre está muy, muy al día, ¿no es cierto?, en relación a este tema. Así que, Gonzalito, quiero agradecerte esta noche tu presencia en el programa y, bueno, siempre te dejo comprometido para que en algún momento siempre nos vayamos actualizando, porque en este tema tenemos, creo que, para rato y para bastante tiempo. Así que muchas gracias, Gonzalo, por tu buena onda y tu buena voluntad, digamos, de tenerte esta noche acá. No, gracias a ti por invitarme y como dijimos al principio, son temas muy interesantes y yo terminaba solamente con la otra vez escuchaba que esta variante era como, no sé si tú lo escuchaste, como el retiro del 10%. Cada cierto tiempo va a aparecer una nueva variante u otro tema que no va a parar nunca. No va a parar nunca, exactamente, hasta que se reviente el sistema. Hay que reventar al coronavirus, una cosa así. Claro. Bueno, queremos despedirnos, agradecer esta noche la presencia de nuestros auditores, Miguel Espinosa, nuestro radiocontrolador, ¿no es cierto?, que está recuperándose de su COVID, que también lo estuvo ahí medio a maltraer, pero ya está ahí vivito, ¿no es cierto?, y coleando, está pero en recuperación. Y bueno, desearles una buena semana, cuídense, protéjanse, protejan a su familia y que Dios los bendiga. Nos veremos en una semana más si Dios así lo quiere. Chao. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el doctor Mario Ojeda. Mario Ojeda, buen vivir es Mario Ojeda.